es fundamental, porque nos interesa saber cómo va el crecimiento y desarrollo de los niños a lo largo de sus años, ¿no? Entonces necesitamos ver que tenemos parámetros en los cuales nosotros podemos comparar el peso, el tamaño, el perímetro cefálico, todo lo que se pueda medir para ver que este niño vaya acorde a su edad, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente para ver que algunas situaciones que podríamos nosotros actuar oportunamente, me refiero por ejemplo a situaciones de desnutrición o situaciones o al contrario de sobrepeso, o bien también situaciones referentes a la talla, como por ejemplo talla baja, ¿no? O bien situaciones también, por ejemplo, de la cabecita, del perímetro cefálico, que tal si por ahí el bebé no está con un buen perímetro, está muy pequeña la cabecita o está muy grande. Situaciones que a nosotros nos tiene que importar. Y pareciera algo no relevante, porque bueno, dices peso, tamaño, que me va a ayudar en el internado. Me va a ayudar bastante, porque cada paciente que es visto, ya sea en la consulta, ya se ha visto en la sala de internación, es fundamental dar el diagnóstico nutricional. No será lo mismo tratar a un niño con neumonía, pero que además sea desnutrido severo o moderado. No será lo mismo tratar a un niño, por ejemplo, que está con una gastroenteritis, parasitosis, pero además está desnutrido, ¿no? Entonces incluso cuando tratamos un desnutrido a un severo, el tratamiento difiere totalmente. Entonces, porque son pacientes de ya inmunocomprometidos. Pero bueno, eso ya es lo más extremo, ¿no?, de la desnutrición. Pero vamos a ver que para saber el estado nutricional de un paciente, de un niño, podemos llegar en realidad a saber el diagnóstico nutricional en base a qué? A la clínica, cómo está mi paciente, si hay algunos rasgos físicos que me van a ayudar. Ahí estará, qué sé yo, el síndrome de la bandera, el edema o la emaciación, o capaz está alteraciones melanoides en la piel, o capaz está la palidez, qué sé yo, hipotrofia muscular, tantas cosas, que son esos parámetros clínicos. Pero esta vez vamos a aprender el diagnóstico antropométrico. Entonces, la desnutrición o la malnutrición se hace para hacer el diagnóstico, un diagnóstico clínico, antropométrico, incluso vamos, bueno, ya hay otro tema, pero también se hace un diagnóstico laboratorio. A lo que nos toca, la antropometría. Ahora sí. Entonces, la antropometría se refiere al tratado de proporciones y medidas que tiene el cuerpo humano. ¿Qué podemos medir en un niño? Podemos medir el tamaño, podemos medir el peso, o no tomar el peso, podemos medir la cabecita, podemos medir el perímetro torácico, es lo que hacemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nace un bebé, tomamos todos esos parámetros, el perímetro abdominal, todos son parámetros medibles. Entonces, la antropometría se refiere a este tipo de estudio. ¿Qué más hacemos? Y bueno, se supone que estas medidas las vamos a comparar, como habíamos dicho, con medidas ya estandarizadas para su edad. El indicador se establece a partir de un índice, y en el índice vamos a ver que se refiere a la combinación de medidas. Vamos a comparar cómo está, por ejemplo, el peso con respecto a la edad, o cómo estará el peso con respecto, o la talla con respecto a la edad, o bien combinamos ambas medidas, cómo está el peso con respecto a la talla, ¿no? Y varias otras que vamos a conocer. Y bueno, la desviación son líneas de referencia de las curvas de crecimiento, que a partir de esas líneas de referencia probablemente haya variaciones en menos o en más, para ver si este niño se está desviando de lo mediano. Eso lo vamos a ir conociendo conforme vayamos viendo los gráficos. Entonces, a estas ya habíamos nombrado, son simplemente medidas, peso, talla, perímetro cefálico, circunferencia, incluso el índice de masa corporal. En niños mayores de 5 años usualmente tenemos el índice de masa corporal. Pero bueno, eso lo vamos a ir conociendo ya en la práctica, lo que nos interesa es la práctica. Cuando viene un paciente a la consulta o a la internación, obligado peso y talla.
medicamento, nada. Entonces necesariamente tenemos que pesar. Y por ende también tallarlo y sacar el estado nutricional. Cuando se trata de niños pequeños, menores de 2 años, vamos a medirlos como, bueno, no hay puntero acá, o sí, creo que no proyecta, pero bueno, vamos aquí al lado de izquierdo de la pantalla. En todo caso, vamos a ver ahí que hay o derecho en todo caso, mirando allá, hay un bebé que está en una pesa de mesa. Normalmente a los menores de 2 años los voy a tomar así en decúbito dorsal o a través de un tallímetro, que es como un dispositivo de madera donde yo lo voy a medir al bebé de manera en decúbito dorsal. Esto para niños menores de 2 años. Para mayores de 2 años ya los voy a medir para, ¿sí? Siempre procurando que el bebé o el niño esté sin ropita, ¿cierto? Y siempre medirlo correctamente, bien erguidito en el tallímetro. O cuando la mamá no colabora, el niño no colabora por la edad, también podemos medirlo con la mamá y o pesarlo con la mamá y hacer una resta. Bien, entonces los indicadores que vamos a conocer en primer lugar es el indicador peso-edad, que dice que el peso para la edad refleja la masa corporal en relación a la edad cronológica. Este indicador nos refleja el estado nutricional del niño y niña en forma global. Este indicador sobre todo nos ayuda para comparar cómo está un niño de cierta edad con respecto a otros niños de su edad, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, a Juanita tiene 6 meses. ¿Cómo está Juanita con respecto a otros niños de su edad, de 6 meses? Eso es lo que compara, ¿no? Por eso se llama, ese es un indicador que refleja de manera global. Entonces, cuando este indicador, ojo, está alterado, vamos a ver que vamos a sacar diagnósticos, pero aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente: siempre vamos cuando está en menos este indicador, por debajo de lo mediano, le voy a colocar un diagnóstico inicial que va a ser desnutrición global. Ojo, cuando está por debajo, ¿cierto? Global, ¿por qué? Porque está comparando a este niño de manera global con otros niños, eso no se olvide. Entonces, vamos a ver lo de abajo, esos puntos de corte lo vamos a entender tomando en cuenta el siguiente cuadro, ¿ya? Vamos a volver a esto. Acá. Me hubiese gustado, la verdad, que el puntero funcione, pero no me funciona, doctor. No sé por qué. Usted marca a otro lado, pero la pantalla no. Pero bueno, voy a ir, ¿cómo se dice? Explicando. Ustedes ven este cuadro. Este cuadro son las tablas hechas por la OMS. Son tablas estandarizadas que siempre lo vamos a utilizar en la valoración de los niños menores de 5 años. Ustedes seguramente tienen hermanitos, sobrinos o qué sé yo, y van a ver que todo niño tiene un carnet de salud infantil, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros acá en el Ministerio de Salud estamos manejando como unas libretas de salud infantil donde están ahí todas estas tablas, y esas tablas muchas veces no son llenadas por los médicos, y eso no entiendo por qué, porque en realidad se tiene que ir llenando esas tablas conforme el paciente viene mes a mes. ¿Para qué? Para que el médico clasifique el estado nutricional del niño y para explicar a la madre cómo está su niño mes a mes, ¿no? Entonces, vamos a hablar vamos a ver que hay desviaciones. Ahí ven una línea, a este lado, en la variable peso, la variable que es con un eje vertical, y hay otra variable, que está a la edad, que va con un eje de manera horizontal, ¿cierto? Se ubican, ¿no? Ahí está. Peso, que va de 2, 4, 6 para arriba, y edad de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, con los meses. Entonces, a partir de esas dos variables, voy a comparar peso, cómo está el peso para la edad. En este caso, por ejemplo, vamos a ver también que hay en la tabla estas desviaciones, que son esas líneas referenciales que van bien ahí de colores. Una que está al centro, que es la
desviación 0, o sea, la mediana significa el rango mediano de referencia que idealmente todo niño debería seguir, esa línea de referencia, la verde. Es como en el semáforo, ¿no? Yo siempre les digo así, todo lo que está, cuando vamos a un punto de semáforo, el verdecito significa, ok, todo bien, pero si está en amarillo ya uno dice, ojo, alerta, o si está en rojo, peligro, ¿no? Entonces, imagínense, y después del peligro, del rojo sale el negro, ¿no? Más peligro todavía. Entonces, más o menos así para que se ubique. Entonces, vemos que hay una desviación que está por encima, que es la desviación 2. Más 2 sería arriba y por debajo menos 2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que viene a la consulta, por ejemplo, Juanita. Juanita viene con su mamá y me dice, doctora, yo la veo a mi niña, tiene 2 años de edad, la veo muy flaquita, por favor, véame cómo está el peso de mi niña. Entonces yo tengo que ir a utilizar esta tabla y me ubico donde dice 2 años, no voy a poder mostrarles mis disculpas, pero por donde dice 2 años y marco un punto de referencia, no sé si tal vez el que me colabora con la ¿cómo se llama? Con la pantalla, con la proyección, doctor, él podría colaborarme. El año pasado tuvimos el mismo problema, punteando lo que yo voy diciendo, ya, pero si no, bueno, espero que lo entiendan. Entonces, 2 años, donde dice 2 años, yo voy subiendo, ¿no?, hacia arriba para ver y unir en realidad con el peso que tiene mi paciente. Si mi paciente pesa 10 kilos, uno esa línea referencial de los 10 kilos hasta encontrarme con la edad del paciente, que es de 2 años. Entonces, ahí, por ejemplo, mi paciente, si tiene 2 años y tiene 10 kilos, está entre las líneas rojas, pero por debajo de la línea verde. No sé si logran ver. ¿Sí? Y ya, gracias. Entonces, si está así, entonces lo que va a hacer es que ese niño, por más que está por debajo de la línea verde, que es lo normal, no es lo ideal, pero ese niño todavía de 2 años, si bien está con 10 kilos por debajo, pero está dentro de la línea roja, más 2 y menos 2. Todos los pacientes que se sitúan entre esas 2 líneas de referencia, las rojas, o sea, que van por ese camino, podríamos decirlo, se lo va a clasificar al paciente como un estado nutricional normal o eutrófico, ¿ya? Ese sería su diagnóstico nutricional. Claro, idealmente estaría por arriba, pero si todavía está ahí, ya, tal vez me alertará para hacer el seguimiento mes a mes, para hacer, si es que esa curva no va bajando, ¿no? Ahora, por ahí, si tengo otro paciente, lo mismo, capaz tiene 2 años, 6 meses, me ubico a 2 años y los 6 meses y me dice, ¿qué tal, doctora, el paciente, o vamos a hacer otro, 2 años y 8 meses, y el paciente tiene 10 kilos. Ah, bueno, entonces yo me voy a ubicar en los cuadraditos donde dice 8 meses, 2 años y 8 meses, y voy uniendo esa línea para arriba con los 10 kilos, y me sitúa justo entre la línea roja y la línea negra, ¿cierto? Si logran ver, o sea, el punto de unión, a eso me refiero, está dentro de la línea roja y negra. Todo lo que cae dentro de la línea roja y negra lo vamos a denominar como desnutrición moderada. Pero hay que tomar en cuenta que acá vamos a agregarle siempre un diagnóstico inicial. Habíamos dicho que cuando hablamos de peso-edad, estamos confrontándonos con una desnutrición de tipo global. Entonces, idealmente se le coloca como desnutrición global, ¿de qué grado? Moderado, ¿sí? Así sería su diagnóstico nutricional según peso-edad. Y si tuviera otro paciente, 4 años y mi paciente está con 10 kilos, vamos a seguir, imagínense, ese niño está por debajo de la línea negra, ¿ven? Voy subiendo 4 años, los 10 kilos cae por debajo de la línea negra. Ahí
ahí sí estamos con un niño evidentemente desnutrido severo, ¿no? Es probablemente un desnutrido severo, ¿no? Entonces su diagnóstico nutricional completo será, es un desnutrido global de tipo severo, ¿sí? Pero si por el contrario mi paciente tiene 4 años y está pesando 24 kilos, voy subiendo para arriba, imagínense, 24 años, este paciente está con sobrepeso. ¿Por qué? Porque está entre +2 y -3. Uno, los 24 kilos y los 4 años, y ahí está, el punto se sitúa ahí, y el diagnóstico será sobrepeso. Y todo lo que cae por encima de la +3, obesidad, ¿cierto? ¿Hasta ahí se entendió? Ok. Entonces, esta es la variable peso-edad. Hablando de la talla, vamos a saber que la talla, longitud, estatura son términos que se refieren al mismo, al tamaño del niño, ¿cierto? Usualmente se utiliza el término de longitud cuando yo lo mido al paciente echadito, y talla o estatura cuando lo mido paradito, ¿ok? Entonces, en esta tabla vamos a ver que también es importante la talla. Cuando lo primero que se afecta jóvenes, ¿qué creen? ¿Que es el peso o la talla? Cuando un niño no come, ejemplo, no está comiendo, se enferma, ¿qué es lo que se va a alterar primero? El peso, ¿no? Pero cuando ya la talla se altera, jóvenes, ahí ya me va a dar una pauta de que este niño se ha estado desnutriendo ya de manera muy, yo le digo, crónica, ¿sí? O sea, desde hace ya mucho tiempo para que se altere la talla, ¿ok? Entonces, en este tipo de pacientes, cuando esté alterado el diagnóstico nutricional por debajo, le voy a colocar siempre un diagnóstico nutricional como desnutrición crónica, ¿ya? El otro era global, ¿cierto? En este caso va a ser desnutrición crónica, claro está, cuando está alterado en menos. Por ejemplo, si viene Juancito, ustedes les llama la atención, ustedes ya deben saber lógica cuando tengo el cartoncito que es rosadito, es mujercita, y el celestito es varoncito. En este caso es Juancito, que viene a la consulta, tiene 2 años de edad, entonces yo me ubico en los dos, en la variable de los años, y le mido a mi paciente, porque la mamá está preocupada que le ve muy pequeño, lo mido, y Juancito de 2 años está midiendo 90. Entonces yo mido uno de esos dos puntos, esas dos líneas de referencia de 2 años con los 90 centímetros, y mi paciente me cae entre la línea roja y la línea verde. O sea, todo lo que cae entre +2 y -2 es normal, lo mismo que hace rato, ¿cierto? Ya sea que caiga sobre la línea verde o por encima o por debajo, pero siempre por debajo de la línea -2 y por encima de la línea de +2 y por debajo de la línea +2. Entonces a este paciente le voy a colocar el diagnóstico de, no, o sea, esto normalmente se lo maneja en las costas, pero normalmente es talla normal o no tiene talla baja, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Talla normal o no tiene talla baja. Y cuando el paciente tiene 3 años y cae por debajo de -2, todo lo que cae, ya sea -2, -3, en realidad se le pone un solo diagnóstico, talla baja, ¿ok? Ya sea que se sitúe, por ejemplo, si mi paciente de 3 años y tiene 80, o le estoy haciendo el caso extremo, 80 centímetros, me cae por debajo de la línea negra. O si por ahí tiene, tiene 3 años y 6 meses y tiene 90, me cae entre -2 y -3, está en -2, pero igual el diagnóstico está allá abajo. Entonces, su diagnóstico nutricional de mi paciente será desnutrición crónica con talla baja. O sea, te estoy especificando que es una desnutrición crónica, por supuesto con talla baja. Y todo lo que cae por encima de +2, talla alta o superior, ¿sí? Bueno, pasamos entonces.
Entonces, hasta ahora estamos conociendo el diagnóstico de peso-edad, talla-edad, y ahora vamos a combinar ambas, tanto el peso como la talla. Y este es otro indicador, que es el indicador peso-longitud, o también podríamos denominarlo peso-talla, si se trata de mayores de 2 años. Es lo mismo, peso-longitud o peso-talla. Todo va del peso-longitud, si es menor de 2 años, se utiliza el término, nomás se refiere al término. Y peso-talla, cuando es más de 2 años, pero es la misma tabla, es la misma clasificación. Acá van a haber cierta variación capaz, porque algunas tablas, se las puse a propósito, porque algunas tablas vienen así. Ustedes ven ahí que entre la -2 y +2 hay una intermedia que es +1 -1, ¿cierto? Cosa que no había en las anteriores. Pero en realidad antes se tomaban cuenta esas desviaciones y las clasificaban a la desnutrición como desnutrición leve, y luego la que estaba otra, la moderada, y luego, ahora ya no, ahora en realidad creo que a la salud pública más se le interesa la desnutrición moderada y la severa. Entonces por eso es que ya no se la toma en cuenta al menos esa clasificación. Y aquí, ¿qué tomamos en cuenta? El peso para la longitud. El peso para la longitud. Acá tenemos la variable longitud y arriba está la variable peso. Aquí ya no hace la comparación con la edad, ya no, hace con su propio. Entonces, este es como un diagnóstico más individualizado, ¿sí? En los anteriores podíamos comparar cómo estaba, por ejemplo, Juanito o Juanita de 1 año con respecto a otras niñas de su edad, en cuanto al peso, o cómo estaba Juanita con su tamañito con respecto a otras niñas de su edad. Pero esto es cómo está Juanita con su peso en relación al tamaño que tiene Juanita, porque no todos miden lo mismo, no todos, tienen la talla la misma, ¿no? Eso varía de acuerdo a la genética, el país de donde viene, qué sé yo. Entonces muchas veces hay niños que son grandes, 3 años y están así, y otros 3 años que están así, ¿no? Entonces el niño que da este tamaño, se supone que el peso se le va a exigir que sea mayor, y no así para este que viene de tamaño. No todos miden igual. Entonces esta variable es como que más individualizada, ¿no? Entonces aquí toman esos parámetros. Y acá vamos a ver también que lo normal, ahí está la flecha verde, está entre +2 y -2. Todo lo que cae, como hace rato ya está, ustedes saben, por ejemplo, algo rápido, si mi paciente mide 90 centímetros, por ejemplo, yo veo cómo está, y está pesando 12 kilos, 12 kilos con 90 centímetros, y me cae este paciente por debajo de la línea verde, ¿sí? Por debajo de la línea verde, pero está entre -2 y +2. Entonces lo voy a colocar el diagnóstico como normal o eutrófico, ¿sí? Igual, hace rato, normal o eutrófico, porque no tiene ninguna alteración. Hace rato les decía que cuando está el paciente, cuando comparamos y vemos que lo primero que se altera es el peso y la talla después, ¿cierto? Entonces podemos deducir que de manera crónica habíamos dicho que se altera la talla, pero de manera aguda se va a alterar el peso. Entonces, cuando yo tengo un déficit del peso con respecto al tamaño, le voy a colocar un diagnóstico inicial como desnutrición aguda, ¿sí? Aguda. Cuando yo hago la comparación del peso y longitud, tengo que colocarle ese diagnóstico, porque ya me va a dar una pauta de cómo hacer el seguimiento al paciente también. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, 80 centímetros y mi paciente está pesando, 80 y está pesando 8 kilos, veo que está entre la línea roja y la línea negra. Entonces, ahí le voy a colocar el diagnóstico a mi paciente como desnutrición aguda, ¿de qué grado? Moderado. Y si está por debajo de la línea negra, lo mismo. Por ejemplo, si está 80 y está, en el peor de los casos, 7 kilos, está por debajo de la línea negra. Entonces,
desnutrición aguda severa, ¿sí? Y lo que está por encima de +2, y digamos tengo 90 centímetros y está mi paciente con 16 kilos, entonces tendrá con sobrepeso. Ahí ya no se pone pues desnutrición global, aguda, severa, ya no, porque ya no es desnutrición. Habíamos dicho que esos diagnósticos los vamos a colocar, lo de global, lo de crónico y lo de aguda, cuando está en déficit, ¿no? Pero en este caso directamente su diagnóstico será sobrepeso. Y todo lo que cae por encima de +3, ¿no? Va a ser obesidad. Entonces, estos son, digamos, los indicadores más utilizados en la consulta, en la internación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, les decía, como neumonía, ¿cierto? El paciente está con dificultad respiratoria, neumonía, hago la historia clínica, le voy a colocar Juancito Pinto, diagnóstico clínico, qué sé yo, neumonía, global, qué sé yo, neumonía, dificultad respiratoria severa. Pero además, diagnóstico nutricional, ejemplo, podrá ser desnutrición aguda, moderada o severa. Tiene que ir un diagnóstico nutricional, ¿ok? Entonces, eso cuanto a las variables de peso, longitud, peso. Esto es lo mismo, jóvenes, no voy a aclarar más porque simplemente para que ustedes se den cuenta que ahí arriba dice peso para longitud niñas, dice nacimiento a los 2 años. Por eso toma en cuenta el término de longitud. Pero van a ver tablas, ustedes en todos, en estas cartillas están todas estas tablas. Y ahí dice peso, talla, ¿por qué? Porque está tomando en cuenta a los niños de 2 a 5 años. Pero la clasificación es la misma, ¿ok? Es la misma. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico nutricional, por ejemplo, en cuanto al peso, talla, yo colocaré diagnóstico nutricional. Si por ahí estoy midiendo, normalmente lo más que se utiliza es el diagnóstico en niños ya grandecitos, sobre todo más de 6 meses, así, el diagnóstico peso, talla, o peso, longitud y talla, edad. Esos son como que los más representativos, ¿ok? El peso, edad, sobre todo a niños más pequeños. Entonces, perímetro cefálico. ¿Por qué es tan importante? Imagínense tener un niño con una cabecita grande. ¿Qué creen que podrían pensar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué podría ser? ¿Ah? Una macrocefalia. ¿Y ahí qué podría ser? Una hidrocefalia puede ser, o que por ahí un proceso expansivo tumoral, o sea, algo. Entonces, no tengo que menospreciar hacer estas mediciones. En nosotros está hacer una simple medición de la cabecita y comparar con los parámetros que me dice la OMS, en este caso, en estas tablas, y ves que está dentro de lo normal. Imagínense que se me vaya algo, o que al revés sea, claro, capaz yo no haré una etapa nada, ¿dónde lo voy a hacer? Le mandaré a hacer capaz una tomografía, lo mandaré al neurólogo para ver si es que hay algo, ¿no? ¿Cierto? Y yo capaz de seguir eso, cómo está su desarrollo psicomotor, en este caso si hay algo que estaría comprometiendo esa variación de la cabecita, ¿cierto? Y al contrario, si por ahí sea muy pequeño, lo mismo, capaz ha sido a raíz de una craneosinostosis o algo, ¿no?, que ha impedido que se expanda el cerebrito o está asociado a algún síndrome. Tenemos que hacer el seguimiento. El perímetro cefálico es fundamental. Mes a mes, por ejemplo, yo hago siempre la consulta de niños sanos, por ejemplo, en la consulta, y ahí las mamás van sagrado con su cartilla, así, doctora, quiero saber cómo está el peso, el tamaño y cómo está creciendo. Entonces uno tiene que hacer estas tablas y enseñarles a las mamás todo. Eso se hace usualmente de manera rutinaria, mes a mes, en la consulta integral de niños sanos. Entonces, perímetro cefálico, lo mismo, ahí tiene un eje mediano, ¿no?, 0, y por encima está las desviaciones más 1, más 2, más 3, pero en este caso vamos a considerar la desviación de más 2 y menos 2. Todo lo que cae entre más 2 y menos 2 lo voy a considerar como normal o normocefalia, ¿sí? Si por ahí yo tengo un paciente que tiene 3 años, mido la cabecita y veo que está en 48,
y me fijo, mido los 3 años, uno con los 48 centímetros, está dentro de lo normal, ¿sí? Está dentro de lo normal. Y mes a mes yo tengo que ir poniendo el puntito y ver cómo va creciendo su cabecita. O al contrario, podrá ser que está muy pequeña, la mamá me dice, doctora, le veo que la cabecita no está creciendo y le mido, y evidentemente si es un niño, por ejemplo, de 2 años y está midiendo su cabecita 44, está por debajo de la -2, y le vamos a colocar el diagnóstico de microcefalia. Microcefalia moderada, y si cae por debajo de -3, microcefalia severa, ¿ok? Y todo lo que cae por encima de +2, macrocefalia. Lo que está ahí abajo. Ahí. Simplemente esto, por ejemplo, aquí es como un ejemplo de lo que habíamos hablado hace rato de la longitud para la edad. Recuerdan que decíamos que es importante para ver cómo va creciendo. Vamos a ver que hay ciertos conceptos que se utilizan en la consulta. Por ejemplo, es el crecimiento lineal apropiado y el crecimiento lineal inapropiado. Y eso es lógico. Por ejemplo, estos son, ahí ven 2 puntitos celestes y otros con puntitos rosaditos o rojitos. Son de dos casos. Por ejemplo, el que está con puntito celeste, vamos viendo que cada mes el paciente, pasado vino a los 4 meses, vino a los 6, vino a los 8, vino al año y 2 meses, y yo voy punteando y voy viendo que cada mes el crecimiento de ese niño está de manera apropiada. Entonces, en su cartilla hay una casilla donde yo tengo que colocar ese diagnóstico de crecimiento lineal apropiado. Y al contrario del otro niño de la otra niña que está ahí con puntitos rojos, miren que estaba con buen tamaño, pero por alguna situación, ven que vino casi a los 5 meses, todavía estaba dentro de lo normal, ya llegó a los 9 meses, casi 10, estaba ya como que llegando a la línea roja, luego ya se fue estacionando el tamaño, entonces esta niña tuvo un crecimiento lineal inapropiado. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó? Algo debió pasar que ha afectado de manera crónica su tamaño, ¿cierto? Entonces eso se tiene que ir haciendo el seguimiento. En este caso, bueno, este parámetro, esta tabla es más utilizada en mayores de 5 años. También se puede utilizar en menores de 5 años, es otra, pero esta para mayores de 5 años. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo está la variable edad, dice 5 años a 19 años. Y aquí está el índice de masa corporal, dice índice de masa corporal. ¿Y cómo se saca? Para utilizar esta tabla, ¿qué debo saber primero? El índice de masa corporal. Por ejemplo, yo se les puse un ejemplo. La fórmula dice ahí, peso sobre talla al cuadrado. Se supone que tiene una niña, por ejemplo, de 6 años, y bueno, estoy midiendo 28 kilos, o 5 años y pico, le peso 28 kilos, entonces yo hago 28 y le mido 1.10 porque dice talla al cuadrado, 1.10 por 1.10 me sale 1.21, entonces 28 entre 1.21, 23, ¿cierto? Ese sería el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, el resultado, yo me voy a ir a localizar en esto donde dice índice de masa corporal y veo dónde está, dónde cae. Por ejemplo, 28, está acá arriba, ¿no? Ay, me marca suavito acá, no creo que la cosa se acercaron un poquito, no sé si se ve. 28, entonces, y digamos que mi paciente estaba a 6 kilos, 1 y estaba por arriba. Estoy poniendo un ejemplo, capaz la niña tenía más, digamos, vamos a hacer otro ejemplo, digamos, se le salió 23 y mi niña tenía 7 años, vamos a ver, lo localizamos 7 años y me salió 23, o sea que me salió por encima de la línea negra, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos diagnóstico, ahí será una obesidad mórbida incluso, ahí sí está por encima de la negra. Ahí ya tenemos otros diagnósticos, ¿no? Dice obesidad, sobrepeso, no tiene desnutrición de trastorno alimentario, desnutrición grave. Son diagnósticos que se les da al paciente en base al índice de masa corporal. Esto se hace usualmente sí en la consulta, pero no es tanto.
lo que siempre se hace al menor de 5 años, mes a mes. ¿Sí? Esto no hace en casos puntuales, que yo noto que mi paciente no está con buen desarrollo en cuanto a un buen crecimiento o un buen peso, tengo que hacer. Pero en las consultas, por ejemplo, de manera rutinaria, todas las variables que hemos utilizado anteriormente se las hacen, ¿ok? Bien, esto es lo que les decía, todo lo que hacemos, todo lo que tiene que estar en los carnets de salud. Este es un carnet de salud infantil antiguo, que tal vez algunos todavía lo utilizan. A mí me han llegado pacientes con este carnet de salud, donde ahí, por ejemplo, marcaban la curva de crecimiento, de la talla edad, y uno tenía que ir punteando. Ahora viene así el carnet de salud infantil, así, donde uno anota todos los datos todos los datos perinatales, de la familia, todo, y todo lo que hemos sacado, esos diagnósticos, aquí tiene que estar llenado, acá en su carnet. Miren, no sé si se va a poder ver de allá, pero ahí dice fecha, año, meses, peso, tamaño, estado nutricional, longitud de edad, peso, longitud, y cuál es el diagnóstico, clasificación. Esa es la clasificación que hemos hecho, tiene que estar llenado ahí. Y lo mismo del perímetro cefálico, arriba, pequeñito, ¿no? Dice clasificación, cuánto mide y su clasificación. Es por eso que tenemos que saber utilizar estas tablas de crecimiento. Y bueno, este es otro también. Y estas son las fotos del carnet, para que les digo que ahí están Bueno, esto simplemente era una práctica que les había dado para poder sacar y ustedes capaz practiquen y vean cómo cómo se saca, digamos, ¿no? Para que vayan practicando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Bien? Bueno, no me ha ayudado un poco el puntero, la verdad es fundamental mostrar, pero a ver, ahora vamos a ver el otro tema.